¿por qué los sacerdotes no se pueden casar? Esa es una pregunta que estoy seguro que todos ustedes se la han hecho, la han escuchado. Falsamente creemos que estamos viviendo o superando un poco el mayor escándalo en la iglesia, que eso dice la gente, que todo ese tema triste, ciertamente, de todos los sacerdotes pederastas, pero no es el escándalo más grande que ha tenido que afrontar nuestra iglesia. Para su información, el escándalo más grande que ha tenido nuestra iglesia ocurrió hace 2000 años y lo superamos. Hace 2000 años cogimos al Hijo de Dios, que era el mismo Dios, lo cogimos a patadas, a puños, a látigo, lo maltratamos, lo volvimos pedazos, lo colgamos en una cruz. Ese es el escándalo más grande que ha tenido nuestro, no los sacerdotes pederastas. Imagínense ustedes, coger a Dios, al Hijo de Dios, y volverlo como lo volvimos, me incluyo, lo volvimos, lo colgamos en una cruz, y hoy estamos aquí nosotros reunidos en su nombre y recibiendo su amor, y salvados por su amor. Y lo superamos, estamos aquí. Entonces, la pregunta de los sacerdotes, que la gente tiende a pensar que pobrecitos los sacerdotes, que ellos debieran de poder tener familia, y es curioso de cómo nos preocupamos nosotros por el prójimo en esos aspectos, ¿no? Entonces, cada vez que estalla un escándalo, aquí hace 2 años, 3 años en Miami hubo uno muy famoso, pues, este señor Alberto, y entonces la gente que entra a justificarlo, ¿no? Dice, pues pobrecito, él también es hombre, ¿por qué no los dejan casarse? ¿Cuál es el problema? No sé qué. Entonces, vivimos preocupados por las cosas de ellos, ¿no? Nadie se preocupa, pobrecitos, porque no les suben el sueldo, pobrecitos, porque no los meten en el seguro social, pobrecitos, porque no les dan unos auxilios, algunos beneficios para ellos y sus familias. No, eso no nos preocupa pobrecitos, porque no lo dejan casarse, eso sí preocupa. Pero para comenzar, la pregunta, como la hace la mayoría de la gente, ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar?, está mal formulada. Porque, ¿por qué no se pueden casar los sacerdotes? Es la misma respuesta de por qué Jorge no se casa, o por qué María no se casa, o por qué Roberto no se casa. Pues ni José, ni María, ni Roberto se casan, pues porque no quieren casarse. Esa es la razón. Por eso digo que la pregunta está mal formulada. ¿Por qué no se pueden casar? ¿Por qué no se casan? Porque no quieren, porque no se quieren casar. La pregunta debiera hacerse: ¿por qué la Iglesia Católica del rito latino no ordena a hombres casados? Esa es la pregunta, así debiera hacerse la pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica del rito latino, hay otros ritos que sí ordenan a hombres casados, pero el rito latino no? Entonces la pregunta debería ser: ¿por qué la Iglesia Católica, el rito latino, no ordena a hombres que estén casados? Así debería ser la pregunta. Pero la gente tiende a pensar un poco, y esa es una pregunta que ha existido siempre. Mira, yo cuando empecé a escribir este capítulo y le preguntaba a mi abuelita y a gente mayor que yo, le decía, en tu época de joven, pues tratar de irme yo a lo más lejos que pueda, en tu época de joven, la gente se hacía esta pregunta, y la mayoría de la gente me dice que sí. O sea, esto es una cosa que viene de tiempo atrás. Pero dicen los sacerdotes, primero, es una preocupación que tenemos nosotros, no la tienen los sacerdotes. El sacerdote va al seminario, el sacerdote estudia 7 años antes de ordenarse, entonces él tiene 7 años para reflexionar, para pensar a lo que él se va a comprometer. El celibato es uno de los muchos compromisos que ellos adquieren, no es el único, es uno de esos. Y de los famosos votos de obediencia, castidad y pobreza, pregúntenle ustedes a un sacerdote, de los 3 votos, ¿cuál les resulta más pesado llevar? La obediencia. La obediencia. Es mayor nuestro ego que nuestro instinto sexual. La obediencia, no es el voto de castidad. Pero precisamente no es que la iglesia vea o haya visto con malos ojos el tema sexual y lo piensen como un mito, como un tabú, como algo que es pecaminoso. No,
Precisamente todo lo contrario, porque lo ve tan bello, lo ve tan hermoso y lo ve tan valioso que se ofrece. ¿Qué se ofrece? Si ustedes van a visitar a su padre, ustedes no le van a llevar basura de regalo, ¿cierto? Usted trata de llevarle lo mejor que usted pueda. Si le va a hacer un gran regalo a su papá, está cumpliendo 70 años, el aniversario, no es un gran regalo, usted no le lleva basura. Todo lo contrario, usted le ofrece lo mejor que usted puede en sus circunstancias ofrecerle a su papá, ¿cierto? Ese es un poco el principio que los sacerdotes ven el celibato, porque lo ven valioso, porque lo ven hermoso, porque lo ven grandioso, se ofrece. Si lo vieran como algo feo, algo horrible, algo pecaminoso, pues no se ofrecería, porque estoy ofreciendo basura, precisamente por lo bueno que lo tiene, se ofrece. Yo creo que a ustedes les ha pasado, y la primera vez que yo como que fui consciente de esto que les voy a pasar, les voy a contar, me pareció tan feo, y a ustedes de pronto les ha pasado lo mismo. Yo recuerdo una vez que yo estaba en la oficina, salimos a almorzar al mediodía con mis compañeros, y entonces una compañera abrió su lonchera o lo que llevaba, no recuerdo qué era, pero recuerdo que lo comió y dijo, uy, esto está horrible, tenga, se lo regalo. Se lo regalo. Y eso me dejó tan marcado porque lo veo con cierta frecuencia. Hay gente que, uy, no, esto está feo, ¿quién lo quiere? Se lo regalo, ¿cierto? Cuando uno debiera decir, uy, qué cosa tan rica, te la comparto, ¿cierto? No, pero es como nuestro servicio, está horrible, tenga. Yo le voy a dar lo horrible, no lo rico, le voy a dar lo horrible. Entonces, ese es un poco ese ofrecimiento que vienen los sacerdotes, y por eso les digo, ellos no están preocupados por este tema, ellos no luchan por este tema, somos nosotros. Claro, pues este señor Alberto cuando pasó, lo oímos pues porque él ya estaba metido en una cosa que no, pero en general, la inmensa mayoría, habrá sus excepciones, la inmensa mayoría lo ve como un regalo hermoso y por lo tanto lo ofrece. Pero miren, les leo lo que está en Lucas 18, 28 al 30, dice, y Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Que la gente, claro, tenemos muy claro que Pedro era casado. Sabemos que Pedro era casado porque hay un pasaje bíblico donde Jesús sana a su suegra, sana a la suegra. ¿Se acuerdan que ella tenía fiebre y Jesús llega y la sana? Y ella inmediatamente se levanta a servir. O sea que evidentemente Pedro era casado. Pero miren lo que nos dice aquí. Dice, todo el que deja casa, esposa, hermanos, recibe. Ellos lo dejaron. Por eso Jesús les dice a ellos lo dejaron. No es que la iglesia esté pidiéndole a que la gente abandone sus familias, no. Pero sí, no fue que Pedro duró toda la vida en el servicio de su familia, sino él cogió un encargo mayor, de un servicio mayor, de una familia extendida. Pero tengamos presente que si bien era cierto que Pedro era casado, Pedro dejó su esposa por seguir a Jesús, dejó a su familia por seguir a Jesús. Un regalo más grande con una recompensa aún mayor. Pero viene en otra parte, en Mateo 19, miren lo que dice también Jesús. Pero él les dijo, cuando estaba hablando del tema del celibato, pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra de Dios. Quien pueda entender, que entienda.
quiere decir que no todos nosotros podemos entender que un sacerdote sea capaz de vivir en celibato. La palabra celibato por diccionario quiere decir soltería, es un sinónimo de soltería, pero nosotros la asociamos más a un modo de vida que no es exclusivo a la Iglesia Católica, no es exclusivo. Las iglesias, las religiones orientales, el hinduismo, el budismo, tienen también esta práctica. No es propia únicamente de la Iglesia Católica como algunos piensan. Existen otras donde ha tenido esta práctica. Pero aquí Jesús nos está diciendo, eso es una vocación que no todos la pueden entender. De pronto hay alguien que dice, no, a mí no me cabe en la cabeza que un hombre sea capaz de vivir toda la vida sin tener nada con una mujer. No me cabe, no lo encuentro posible. Por eso Jesús dice, sí, de pronto tú no lo encuentras posible, pero va a haber otra gente que sí lo encuentra posible, que sí lo va a poder hacer, porque es una vocación, una vocación. Así como no todos tenemos las mismas vocaciones. Hoy no veo a la niña que canta tan hermoso. ¿Ella viene más tarde? Ah, ok. Bueno, esta niña que canta tan hermoso, ella tiene una vocación al canto. Yo tengo la vocación de la enseñanza. Donde les cante, usted empieza a cantar y todos se me van en 3 minutos y ya no los veo, porque no tengo esa vocación, no me nace. ¿Cuál es el verdadero origen del celibato? ¿Qué fue lo que dio realmente origen al tema del celibato en la historia de la iglesia? Porque ciertamente al comienzo de la iglesia primitiva existieron muchos sacerdotes que eran casados, y de hecho Pablo, cuando nos da las normatividades para los presbíteros, dice que sea hombre de una sola mujer, dice. ¿Qué fue lo que dio el origen a esto? La razón real es una razón económica. ¿Cómo así que económica? Hoy en día, ustedes son padres, han criado una familia, tienen unos hijos, algunos de ustedes han trabajado toda la vida para poder tener una casa que han trabajado, que la han pagado con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Si ustedes mueren ahorita, esa propiedad la va a heredar a uno de sus hijos, seguramente, sus hijos la van a heredar, ¿correcto? Bien. Antiguamente las iglesias se construían de esa manera. Los sacerdotes antiguamente, estoy hablando al siglo IV, siglo V, siglo VI, fue gente bien, era gente que el monarca de una región, acuérdense que estaba el rey y el rey repartía para poder tener control sobre sus terrenos. Él repartía en monarcas, él entregaba a un caballero significaba un tipo con dinero, le entregaba una región para que la explotara, y él era dueño y señor, le tenía que mandar tributos allá, en una guerra le tenía que dar hombres, soldados, o él mismo tenía que irse allá a pelear con él. Pero ese monarca era el dueño de esa región, y él a su vez era como el sponsor o el que apoyaba a un sacerdote o a una serie de sacerdotes, y esos sacerdotes, con ayuda del monarca, con ayuda de él, de su familia y todo, él empezaba y construía una iglesia, generaba recursos para construir una iglesia. Entonces en esa época, si ese sacerdote era casado y tenía hijos, al morir el sacerdote venía un problema. ¿De quién es la iglesia? Cuando la iglesia fue el pueblo, la comunidad la que la ayudó a construir. Pero no todos los hijos, como seguramente les pasa a ustedes o le pasa a los hijos de la vecina, no todos los hijos son comprensibles, no todos los hijos son nobles. Hay hijos que tienen uñas y garras como un águila, ¿no? Entonces, al morirse su papá, no faltaba el hijo que, bueno, esto es mío, esto era mi papá y esto es mío, y aquí ya no, yo no quiero esto, aquí no hay iglesia, yo no creo en esto, y yo esto es mío, lo voy a defender de una manera. Entonces, ese tema de las herencias empezó a ser una complicación realmente en el seno de la iglesia. Y por eso, poco a poco la iglesia empieza a ver en ese tema del heredaje un conflicto de intereses muy grande para el desarrollo, porque siempre la iglesia ha sido construida a base de la comunidad. Entonces, ahí es donde empieza a generarse una señal de que algo había que hacerse. Pero sin embargo, desde la época de Pablo hablaba de sacerdotes casados, y Pablo hablaba
del celibato también, lo veía con buenos ojos y siempre ha sido visto con buenos ojos, pero el tema mandatorio no empezó por siempre. Para el concilio de Nicea en el año 325 se empieza a decretar que una vez que el sacerdote sea ordenado no podrá casarse. Una vez ordenado no podrá casarse. Y ahí esa prescripción o ese espíritu se conserva hasta el día de hoy. De ahí un poco que la gente dice mal, que dice los diáconos no se pueden casar. Perdón, los diáconos sí se pueden casar, pero los sacerdotes no se pueden casar. Los diáconos tampoco se pueden casar. Tampoco se pueden casar. El diácono, una vez que sea diácono, no puede cambiar su estado. Si se ordena casado, permanecerá casado. Si se ordena soltero, permanecerá soltero hasta que se muera. Por eso no está mal dicho que uno diga los diáconos se pueden casar. No, los diáconos nunca van a asistir a una ceremonia de matrimonio, nunca van a ir a casarse. Está casado con su esposa, puede ordenarse diácono, y la esposa, hoy en día con grabación y con una autorización, la esposa autoriza a su esposo a que se ordene diácono, lo autoriza, se hace partícipe de esa misión. Y por eso en el concilio de Nicea dice, una vez que se ordene, si está casado, va a permanecer casado, pero si está soltero, ha de permanecer soltero. Para el año 567, 200 años más tarde, viene el concilio de Tours. En ese concilio se establece que los sacerdotes deben de abstenerse de tener relaciones, o sea, de dormir con su esposa, la noche anterior de que él celebre la Eucaristía. Ya empieza a haber una prohibición, empiezan a tener una prohibición. Y realmente es para el año 1123, con el Papa Calixto II, en el Concilio Letrán, donde genera la normatividad que conocemos hasta hoy, que se ha mantenido hasta hoy. El rito latino, ya para esta época había habido el cisma. En las iglesias orientales, algunos ritos, el maronita, por ejemplo, permite ordenar a hombres casados, no casarse una vez que esté ordenado. En toda la iglesia, en todas sus 23 iglesias orientales y la 24ª del rito latino, una vez se ordenan, no se pueden casar. En ciertos ritos orientales, sí se permite ordenar a sacerdotes, a hombres casados. Sin embargo, ese hombre casado jamás llegará a ser obispo de esa iglesia. El obispo ha sido célibe desde la época de Pablo. El tema del obispado ha estado siempre consagrado y en cabeza de personas célibes. Eso ha sido una constante en la iglesia. Donde hubo variaciones fue en el sacerdote, en el presbítero. Ahí fue donde ha habido algunas variaciones. Para el Concilio Vaticano II, la encíclica Sacerdotis Celibatus fue un tema ampliamente tratado. Miraron todos los aspectos del hombre como hombre, de su capacidad creadora, de su capacidad sexual, de su capacidad de amar. Miraron el tema de ya la escasez o la baja de sacerdotes en cuanto a número. ¿Ustedes saben cuántos sacerdotes más o menos hay ahorita en el planeta Tierra, sacerdotes católicos? Les voy a dar un comparativo. Walmart, la cadena de almacenes Walmart, tiene hoy en día 3 millones de empleados, más o menos. Walmart. Habiendo dicho eso, ¿cuántos sacerdotes creen ustedes que tiene la Iglesia Católica? Díganme en números. ¿Cuánto? Menos del millón. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? 2 millones. 2 millones dicen por acá. Suben. ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Alguien menos? 4 millones. Hoy en día la Iglesia Católica más o menos tiene 450,000 sacerdotes. 450,000 sacerdotes para atender el planeta Tierra. Para atender el planeta Tierra. Pero no se me escandalicen. Hace 2000 años había 12, hoy hay 450,000.
El número nunca ha sido una preocupación de la iglesia, si les quiero decir. No, a nosotros nos preocupa, o sea, nosotros hacemos muchos de los comentarios, ¿no? Uy, que no hay sacerdotes, que se ordenan poquitos. Para la iglesia eso no ha sido una preocupación. Empezó con 12 y ya va en 450,000, así que la cosa ha ido en mejora. Habrán habido épocas en donde ha habido mayor, obviamente, y otras no, pero con ese número. Entonces, esa encíclica, la encíclica Sacerdotes Celibatus, hizo todo un estudio de eso. Consideró seriamente, porque mire, esto no forma parte del dogma de la iglesia. O sea, el día de mañana la iglesia puede decir, ¿sabe qué? Voy a empezar en el rito latino a ordenar a hombres casados. Y no tenemos que escandalizarnos ni decir, uy, si la iglesia resquebrajó su dogma o alguna cosa. Jamás la iglesia dirá, sí, estoy a favor del aborto, por ejemplo, porque eso forma parte de nuestro fundamento. No matarás, eso está escrito en la ley de Dios, no matarás. Entonces, pues nunca va la iglesia a decir, sí, matemos, jamás. Pero como esto es algo más de vocación, la iglesia eventualmente pudiera decir, sí, vamos a cambiar esa regla. No se ha cambiado, y lo que les digo, Concilio Vaticano II le dedicó muchísimo a ese tema. Y llegó a la conclusión que no. Llegó a la conclusión que, si bien es cierto, hay gente que se ha salido de ese voto, ha quebrantado ese voto, y hemos visto en la televisión escándalos y eso, vieron que era una inmensa minoría. Y la inmensa mayoría que desde la época de Pablo ha permanecido y ha entregado su celibato como ese regalo precioso a Dios, ha sido incuestionable, ha sido intachable. Así que la iglesia lo ha mantenido de esa manera. Y finalmente, de pronto ustedes conocen a sacerdotes del rito latino que son casados. La razón es porque la iglesia siempre ha mantenido puentes con otras religiones. Una de esas, la más cercana, digamos, ha sido la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, pues ustedes saben, ellos ordenan sacerdotes casados, homosexuales, mujeres, tienen todo una gama que no lo tiene la iglesia católica. Y hace en el 80, y Juan Pablo II, muchos de aquí, pues todos recordamos a Juan Pablo II. Juan Pablo II hizo un gran puente con la iglesia anglicana en el 1980, y permitió que muchos sacerdotes de la iglesia anglicana se pasaran a la iglesia católica. Y esos sacerdotes que estaban ordenados, que estaban casados, siguieron casados aquí. Desafortunadamente, esos sacerdotes pues no les adjudican una parroquia como esta, por decir algo, pues porque ustedes aquí seguramente ya entenderían, ok, él es un sacerdote casado y entendemos la razón, pero la inmensa mayoría de gente ignorante pues va a decir, mire, lo está ahí con su novia y muy descarado, y la pasea frente a las narices de todos nosotros. Entonces, esos sacerdotes que siguen viniendo, la puerta de la iglesia anglicana. Esta semana leí una noticia del Papa Francisco, que fue en Roma y asistió a una misa, a una iglesia anglicana. Él sigue tendiendo esos puentes, que se tienden esos puentes. Seguirán llegando sacerdotes que están casados y van a seguir siendo sacerdotes que convalidan su sacerdocio y pueden hacer la comunión, pueden consagrar, pueden dar absolución y de todo. Pero los dejan un poco como capellanes, trabajando en el ejército, trabajando en hospitales, en ese tipo de labores donde la gente es un poco más transitoria. O sea, yo estoy en un hospital, veo al Señor, pues bueno, padre, lo que sea, pero no lo van a dejar en una parroquia donde yo lo veo y de pronto un día lo veo besándose con su esposa y de la mano con una mujer, y yo, mejor dicho, no, escándalo, motivo de escándalo. Entonces,